Rosa María Cabezas, una joven mujer de La Paz, Bolivia, desapareció la mañana del sábado después de ir de compras junto a su hermana. La policía siguió el rastreo de ubicación y descubrió que su teléfono estaba en un hotel. Cuando llegaron al lugar, encontraron una escena espeluznante. Su cuerpo ya no estaba intacto y la habitación estaba completamente desordenada. Los agentes también detectaron un detalle inquietante. La cortina de la habitación había sido reemplazada. ¿Quién colgó esa cortina y qué estaban tratando de ocultar? Rosa María Cabezas Beis nació el 31 de agosto de 1977 en La Paz, Bolivia, y desde pequeña creció rodeada del cariño de sus padres y hermanos. Desde temprana edad se destacaba por una notable capacidad para conectar con los demás. También era aplicada en sus estudios, lo cual le permitió completar cada etapa de su formación académica con dedicación. Por eso, cuando anunció su intención de estudiar psicología, nadie se sorprendió. Su perfil sensible y comprensivo parecía hecho para esa carrera. Otro aspecto que la definía era su amor profundo por los animales. Desde niña, Rosa sentía una inclinación especial hacia el cuidado de perros abandonados. Y con el paso del tiempo, ese afecto se transformó en acción concreta. Algunos, sin embargo, se quedaron con ella para siempre. 3 en particular, a los que trataba como parte de su familia. Además, llevaba un estilo de vida saludable, se abstenía del consumo de alcohol y cuidaba rigurosamente de su bienestar físico y emocional. Tras completar sus estudios de psicología, un logro que llenó de orgullo tanto a ella como a sus seres queridos, Rosa tomó la decisión de independizarse. Más adelante, se mudó sola a un departamento alquilado en el municipio de Tiquipaya, buscando seguir construyendo su vida personal y profesional. En paralelo a su crecimiento individual, uno de sus hermanos, Ignacio Renán Cabezas, se involucraba activamente en el ámbito político como miembro del partido Movimiento al Socialismo, conocido por sus siglas como MAS. Dentro de esa organización, era reconocido como uno de los seguidores más leales del expresidente Evo Morales. Ya en su adultez, Rosa se caracterizaba por su espíritu emprendedor. Participaba en diversos negocios que desarrollaba con entusiasmo y compromiso. Un sábado, Rosa salió de casa junto a una de sus hermanas para ir de compras, pero nunca regresó. Han pasado 5 días desde la última vez que alguien la vio. La dueña de la casa donde ella vivía comenzó a preocuparse por su ausencia. Se comunicó con su hermana, quien también llevaba varios días sin tener noticias suyas. Lo más alarmante fue notar que los perros de Rosa se encontraban sin alimento y merodeaban fuera del patio, algo completamente inusual, ya que ella nunca descuidaba a sus mascotas. Esa misma noche, los familiares decidieron acudir a la policía para reportar su desaparición. No obstante, los oficiales les indicaron que ya era tarde y que debían regresar al día siguiente para presentar formalmente la denuncia, porque ese tipo de casos no se atendía en ese horario. Ya durante el horario de oficina, luego del revés inicial en la comisaría, los familiares de Rosa no se resignaron. Decidieron dirigirse a la oficina del fiscal, convencidos de que allí podrían recibir el apoyo necesario para avanzar en la búsqueda. Sin embargo, se encontraron con otro obstáculo. El funcionario no se encontraba en su despacho. Frente a esa nueva muestra de inacción institucional, la familia optó por actuar por su cuenta. Comenzaron una intensa campaña de búsqueda a través de las redes sociales. Publicaron fotografías recientes de Rosa y solicitaron cualquier tipo de información que ayudara a ubicarla. Cuando comenzaron a aparecer publicaciones en las redes sociales, algo extraño sucedió. Llegaron mensajes supuestamente enviados por Rosa. Un detalle que marcó el inicio de una serie de hechos llenos de sospecha. En esos textos, decía que había dado positivo por coronavirus y que se encontraba aislada en casa de una amiga. Pero la historia no resultaba creíble para los allegados, que conocían bien a Rosa. Si de verdad hubiera recibido un diagnóstico así, lo primero que habría hecho era avisarles para que ellos también tomaran precauciones y se hicieran la prueba. Lo más extraño vino después.
Supuestamente, ella les pedía que quitaran su foto de las redes sociales porque no estaba desaparecida. La familia no cayó en la trampa. Continuaron alertas a cualquier señal adicional, y estas no tardaron en aparecer. Los mensajes que recibían estaban llenos de errores ortográficos que no eran propios de Rosa. Además, sabían que ella nunca se ausentaría durante tantos días sin preocuparse por sus mascotas, que eran como parte de su familia. El hecho de que los animales estuvieran sin comida era prueba suficiente de que algo andaba mal. Estaban convencidos de que alguien más estaba utilizando su teléfono y que Rosa ya no tenía el control de lo que sucedía. La frustración por la falta de acción policial crecía con cada hora. Finalmente, el 18 de mayo, Ignacio, hermano de Rosa y diputado del ala evista del Movimiento al Socialismo, recurrió a los medios de comunicación. En las entrevistas, él mostró capturas de pantalla de los mensajes que su hermana había enviado a un hombre, pidiéndole dinero. ¿Tiene este hombre alguna implicación en la muerte de Rosa? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder. Al momento de recibir finalmente la denuncia, la presión constante de la familia, las críticas en redes sociales y la exposición mediática de la negligencia policial surtieron efecto. La policía se activó e inició una investigación bajo la figura penal de trata de personas. Como primer paso, los agentes comenzaron a interrogar a amigos y conocidos cercanos de Rosa. Con las declaraciones en mano, coordinaron esfuerzos con la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba, buscando rastros digitales que pudieran orientarlos. La primera acción concreta fue realizar un análisis detallado de las redes sociales de Rosa. Los agentes rastrearon las direcciones IP, desde las cuales se habían iniciado sesiones en sus cuentas, prestando atención a los horarios y la frecuencia de conexión. Gracias a esos datos, lograron identificar la zona aproximada desde la cual se estaba utilizando el teléfono móvil de la víctima. El viernes 19 de mayo, realizaron un patrullaje en el área de Tiquipaya y por la noche se desplegaron en Quillacollo. En la madrugada del día 20, lograron acotar la búsqueda a un área más precisa, con más de 40 agentes rodeando la manzana donde se detectaba la señal. Aún no contaban con la dirección exacta para intervenir, pero una nueva triangulación del celular permitió ubicar el inmueble exacto, situado en una zona céntrica del municipio de Cochabamba. La intensa búsqueda por encontrar a Rosa culminó ese 20 de mayo con un hallazgo estremecedor que conmocionó a todo el país. Al ingresar a la vivienda, los investigadores encontraron varios elementos que indicaban que estaban ante una escena del crimen. Entre ellos, una alfombra retirada y escondida en un armario. Pero lo que más llamó la atención fue un refrigerador beige con su puerta sellada con cinta de embalaje transparente. En la base, un trapo con manchas rojizas levantó aún más las alarmas. Al abrirlo, encontraron bolsas negras que contenían un cuerpo desmembrado. Según los peritos forenses, Rosa llevaba entre 4 y 8 días fallecida. Encima de la encimera de la cocina, hallaron un martillo, un cuchillo y 2 toallas con manchas rojizas similares a sangre. Todos estos elementos fueron incautados para ser analizados minuciosamente por los especialistas. Tras el descubrimiento de los restos humanos, un equipo especializado de la Fiscalía se trasladó al lugar para iniciar las investigaciones pertinentes. El cuerpo fue enviado al Instituto de Investigaciones Forenses, mientras los peritos en la escena recolectaban evidencias clave. Según explicó el coronel Freddy Medina Celi, jefe policial de Cochabamba, la ubicación fue determinada gracias a la triangulación del celular de Rosa. Tras días de seguimiento, encontraron la vivienda. El administrador del lugar mencionó que el inquilino había pedido cambiar las cortinas por unas más oscuras, presuntamente para evitar ser visto desde el exterior. Al evaluar todos los elementos, los investigadores concluyeron que en ese sitio Rosa había perdido la vida. Por ello, los especialistas intensificaron la recolección de pruebas para establecer con certeza lo ocurrido. Luego, las autoridades informaron a los familiares sobre el hallazgo. La familia acudió de inmediato a la morgue, donde, entre dolor e indignación, exigieron justicia por lo sucedido. Esa misma noche, se conocieron los resultados forenses.
Rosa murió por lesiones severas en los centros nerviosos. En términos simples, la joven fue golpeada violentamente en la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte. Más tarde se determinó que el arma utilizada fue un martillo. Además, los análisis confirmaron que fue víctima de agresión sexual no consensuada. Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. ¿Quién fue capaz de cometer un crimen tan atroz? ¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió aquel día fatídico? La historia comienza con una de las pasiones de Rosa. A pesar de tener una agenda laboral muy ocupada, siempre encontraba tiempo para asistir a clases de baile, una de sus mayores aficiones. Desde el inicio, el joven mostró un aparente interés por Rosa, e incluso recurrió a una primera mentira. Le aseguró que tenía 31 años, cuando en realidad solo contaba con 26. En ese momento, Rosa tenía 45, y le respondió con claridad, señalando que la diferencia de edad era demasiado marcada para considerar algo más. Sin embargo, Yeltsin no se dio por vencido. Aunque había comprendido que su intento como pretendiente no prosperaría, decidió buscar otra vía para acercarse. Entonces inventó una nueva historia. Dijo, ser subgerente de una entidad bancaria, pero ni siquiera eso parecía causar una verdadera impresión en la psicóloga. En realidad, el interés de Yeltsin no era genuino. No sentía ninguna atracción real por Rosa. Solo fingía estar interesado, porque esa era su estrategia habitual para aprovecharse de mujeres mayores. Como un depredador que se aproxima con sigilo a su presa, se mantuvo cerca de ella, estudiando sus movimientos y ganándose poco a poco su confianza. Con el paso del tiempo, Rosa llegó a creer en su supuesta posición laboral. Por eso, en un momento determinado, le pidió ayuda para cambiar 41.760 bolivianos a dólares, lo que equivalía aproximadamente a $200 al tipo de cambio de ese momento. El joven accedió con entusiasmo a colaborar, y ella, confiada, le entregó la suma. Pero los días pasaron y los dólares nunca llegaron. Yeltsin comenzó a dar evasivas, poniendo excusas o simplemente evitando el tema. Incluso llegó a pedirle más dinero con el argumento de acelerar el proceso de cambio. Al notar estas actitudes, Rosa empezó a desconfiar, y con firmeza le exigió que le devolviera los dólares prometidos, o, en su defecto, los bolivianos entregados. También lo amenazó con acudir a las autoridades si no recibía una solución inmediata. Pero el dinero ya había sido utilizado. Yeltsin lo había gastado en la compra de una motocicleta. Ante el riesgo de ser denunciado, en lugar de dar explicaciones, optó por planear cómo deshacerse de la mujer. A través de Internet, buscó un departamento en alquiler por días, por el cual pagó unos $40. Lo reservó por adelantado y luego, con engaños, citó a Rosa en ese lugar el 13 de mayo de 2023, asegurando que finalmente resolverían el asunto del dinero, sin que ella supiera que ese encuentro marcaría un punto sin retorno. Aquel sábado, Rosa salió de su casa acompañada por una de sus hermanas para hacer algunas compras de alimentos. Luego de terminar, se despidió con tranquilidad, pues tenía planeado encontrarse con Yeltsin. Le comentó a su hermana que él por fin le había prometido devolverle el dinero que le debía. Confiada en que el asunto quedaría resuelto, Rosa acudió a la cita sin sospechar que estaba cayendo en una trampa cuidadosamente preparada. Una vez dentro del lugar que Yeltsin había alquilado, el joven la sometió por la fuerza. Luego abusó sexualmente de ella y, acto seguido, le quitó la vida. Lo hizo propinándole varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. Tras cometer el crimen, puso en marcha un plan que ya tenía pensado con anterioridad para deshacerse del cuerpo. Como primer paso, le solicitó al propietario del inmueble que cambiara las cortinas por unas más oscuras, aparentemente para no ser visto desde afuera y ganar tiempo. Toda la información y las pruebas recopiladas apuntaban a Yeltsin, quien había estado prófugo durante varios días, como el principal sospechoso en el caso que terminó con la vida de Rosa. Finalmente, en la madrugada del 21 de mayo, tras un trabajo coordinado de vigilancia e inteligencia, los detectives lograron localizar una vivienda en la zona de Coña Coña,
Allí se ocultaba el autor del crimen, y no estaba solo. Lo acompañaba una mujer de aproximadamente 45 años. Su identidad y posible participación en el encubrimiento del caso todavía estaban siendo evaluadas por las autoridades, mientras el país comenzaba a conocer los detalles de uno de los crímenes más perturbadores de los últimos años. Al momento de su detención, Yeltsin tenía en su poder el celular y el documento de identidad de Rosa. También se incautó su motocicleta y se descubrió que, para evitar ser capturado, no cargaba combustible en estaciones, sino que compraba nafta en bolsas dentro del mercado ilegal. El principal sospechoso fue trasladado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde pasó la noche. Pese a todas las evidencias en su contra, se negó a declarar ante las autoridades, que presumían que el móvil del hecho había sido la deuda con la víctima, y esperaban confirmarlo en su testimonio. Como parte del proceso de acusación, Yeltsin fue sometido a una evaluación psicológica para determinar si era o no imputable. La tarea fue realizada por la perfiladora criminal y experta forense Lorena Cox, quien concluyó que sufría de un trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por rasgos comunes de perversión y psicopatía. Según explicó, quienes padecen este trastorno no sienten culpa ni remordimiento, carecen de empatía y suelen utilizar a otros para obtener beneficios personales, mostrando un alto grado de manipulación hacia sus víctimas. La especialista agregó que las personas con este trastorno, debido a su alto nivel de inteligencia, pueden planificar y ejecutar delitos con precisión para satisfacer sus propios deseos. Además, dejó claro que esta condición no tiene tratamiento ni cura, por lo que recomendó que el acusado permaneciera en detención, ya que existía un riesgo muy alto de reincidencia. El hermano de Rosa confirmó ante los medios locales la detención de Yeltsin y aprovechó la ocasión para reiterar que las autoridades actuaron con negligencia al no tomar en serio la denuncia inicial por desaparición. Según el parlamentario, las fuerzas policiales solo comenzaron a actuar cuando supieron que él era diputado. Afirmó que si hubieran intervenido a tiempo, Rosa podría seguir con vida. También pidió que se investigara a fondo el entorno del detenido, ya que sospechaba que no había actuado solo y que el crimen había sido cuidadosamente planeado. Señaló que el día de la desaparición de su hermana, las cámaras cercanas estaban apagadas y que el corte del cuerpo fue realizado con tal destreza que parecía trabajo de un profesional. No descartaba que Yeltsin estuviera implicado en otros crímenes. Él no era el único que lo creía. La directora del SLIM de Cochabamba, Tatiana Herrera, expresó que el crimen había sido demasiado elaborado como para ser ejecutado por una sola persona. El SLIM Servicio Legal Integral Municipal ofrece atención psicológica, social y legal gratuita y promueve la protección de los derechos de las mujeres frente a la violencia. Mientras se esperaba que el detenido fuera presentado ante la justicia, los restos de Rosa fueron velados en Quillacollo. Durante el funeral, sus 3 perritas estuvieron presentes, una cerca del féretro, mientras las otras 2 eran cargadas por familiares. El ataúd estaba adornado con fotografías, flores y arreglos, mientras sus seres queridos, vestidos de negro, lloraban su partida. Luego del velorio, el féretro, junto a sus mascotas, fue trasladado al aeropuerto y posteriormente a la comunidad de Papel Pampa, en La Paz, donde Rosa fue enterrada junto a su padre. Las perritas quedaron al cuidado de una de sus sobrinas en la capital. Esa misma tarde, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a Yeltsin en una conferencia de prensa desde el Comando Policial de Cochabamba. Durante la rueda de prensa, la fiscal departamental Nuria González señaló que la hipótesis era que el acusado seducía a mujeres mayores, ganaba su confianza y luego las estafaba solicitando altas sumas de dinero. Añadió que al momento de su captura, como ya se sabía, el sujeto se encontraba con una mujer de la misma edad que Rosa. Por su parte, el fiscal especializado en delitos contra la vida, Edson Orellana, recordó que el acusado se abstuvo de declarar, aunque se esperaba que ofreciera información durante la audiencia de medidas cautelares. Tanto los fiscales como el ministro coincidieron con el hermano de Rosa al considerar que Yeltsin podría no haber actuado solo,
por lo cual la investigación continuaba. Ignacio Cabezas manifestó que la negativa a declarar era una forma de ocultar información clave y pidió que se le impusiera la pena máxima de 30 años de prisión. En respuesta, el ministro de Gobierno aseguró que, incluso si el acusado no confesaba, las pruebas existentes eran suficientemente sólidas como para garantizar una condena. Sin embargo, en un giro inesperado, el acusado cambió de actitud y en una audiencia reconoció haber cometido los delitos por los cuales se le acusaba. Renunció al juicio oral público y contradictorio para acogerse a un procedimiento abreviado. Como consecuencia, se llevó a cabo dicho proceso, y el Juzgado Público de Familia, Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal N. Corero, uno de Colcapirguá, lo condenó a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Pero cuando el juez leía la sentencia, la defensa anunció que el acusado se retractaba y que no renunciaba a los plazos procesales. Ni el juez ni los abogados acusadores lograban comprender la conducta de la defensa particular del imputado, considerando que éste ya había confesado su responsabilidad penal. Ante el cambio abrupto, el juez cautelar José Gutiérrez Moscoso ordenó 6 meses de prisión preventiva en el penal de El Abra. La reacción de los familiares de Rosa fue inmediata. Enfurecidos por la decisión, golpearon al acusado cuando era retirado de la sala. La situación obligó a su traslado bajo fuerte resguardo policial para evitar nuevos incidentes. Al finalizar la audiencia, el Ministerio Público aclaró que, debido a la decisión del acusado de no renunciar a los plazos, la sentencia dictada podía ser apelada. Para evitar una eventual liberación, el juez decidió dictar la prisión preventiva mientras se resolvía la nueva postura de la defensa. La Fiscalía también anunció que, durante ese periodo de espera, continuarían con las investigaciones del caso. Por su parte, el abogado de la familia de Rosa, Nelson Cox, calificó la situación como una estrategia jurídica orientada a conseguir impunidad. Cox señaló que el imputado contaba con más de 4 abogados defensores, lo cual resultaba llamativo y preocupante. A pesar del desconcierto, advirtió que legalmente solo quedaba esperar 10 días, que era el plazo que tenía la defensa para decidir si apelaba o no. De lo contrario, la sentencia emitida en primera instancia quedaría firme. Finalmente, el 29 de mayo, los representantes legales del acusado presentaron los documentos que acreditaban la renuncia a los plazos procesales. Aunque contradictorio con lo dicho en audiencia, era lo que todos esperaban para que se aplicara la condena. En definitiva, el Cid chileno Mamani fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Aunque hoy se encuentra tras las rejas, el caso aún deja muchas preguntas sin responder. La familia de Rosa continúa exigiendo que se investigue a fondo si actuó solo o si hubo cómplices que lo ayudaron a planificar y ejecutar un crimen tan cruel. Ellos advierten que aún podrían existir personas peligrosas en libertad, capaces de repetir una historia tan oscura como esta. Este no fue solo el asesinato de una mujer, fue también la negligencia de un sistema que no escuchó a tiempo. Cuando su familia acudió a pedir ayuda, las autoridades ignoraron las señales, y en ese instante, Rosa ya había perdido la vida. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese actuado con rapidez? Tal vez la historia habría tenido otro final. Lo cierto es que la falta de respuesta institucional prolongó el dolor de una familia que, hasta el día de hoy, lucha no solo por justicia, sino también por verdad. El caso de Rosa María Cabezas Beis es una herida abierta en la memoria colectiva de Bolivia. Nos recuerda cuán vulnerable puede ser una mujer, incluso cuando sigue todas las reglas. Rosa no confió en un extraño. Confió en alguien que fingió ser parte de su mundo, que se ganó su confianza para luego arrebatarle todo. Su historia debe hacernos reflexionar sobre las señales que ignoramos, las víctimas que callamos y los peligros que se esconden tras una sonrisa. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Hay muchas más historias reales que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo caso, donde una nueva verdad espera salir a la luz.